Soy Ana. Soy Jimena. Soy Denise. Y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia. Mujer, maternidad y magia. Todo esto es M a la tercera potencia. Y algo nos ha quedado muy claro. Lo que eres, suma. ¿Te unes? Hola, ¿cómo estás? Hoy te grabamos el episodio número 12 con un tema súper potente. Vamos a hablar el día de hoy de los miedos. ¿Cómo estás, Jimena? Increíblemente feliz de que hablemos de este tema que muchas veces le damos tanto poder, y ya que lo empezamos a conocer un poquito más, nos damos cuenta que a veces el miedo es otra cosa que nunca habíamos visto antes. Entonces, encantada de estar aquí y saludarles a todos y a ustedes también. Qué gusto. Querida Ana, ¿cómo estás hoy? También maravillosamente bien de estar aquí nuevamente con ustedes, creando. Qué gusto. Bueno, pues el día de hoy vamos a abrir con una idea que en algún momento alguien me compartió, en este momento no recuerdo quién, pero le damos los derechos a quien tenga esa frase, como de su autoría, pero la idea es algo así, como que el miedo no se confronta, el miedo se atraviesa. ¿Qué opinan de ella, chicas? Fíjate, Denise, que justamente esta semana les he estado diciendo mucho a mis hijos, el miedo y la pena a la basura o al excusado y le jalamos, ¿no? Porque Alejandro, mi chiquito, como que empezó con varios mieditos y mamá me da pena y me da miedo, como que trae mucho el tema de y pena y miedo, ¿no? Va a cumplir 5 años, me imagino. Ustedes saben más de esto, pero me imagino que es normal. Y entonces me acuerdo mucho que mi abuela lo decía, la pena y el miedo a la basura o al excusado y le jalamos y a seguirle, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente el miedo es un implante distractor, igual que la pena, ¿no? Yo creo que van de la mano el miedo y la pena, no sé ustedes qué opinan acerca de esto, pero van mucho de la mano. Y a mí, yo últimamente he estado trabajando mucho en enfrentar mis miedos, en confrontar mis miedos. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Como dicen, a la chingada, me vale madres. Vamos, lo que sigue. ¿Y sabes qué? Que sí, pues sí, ¿no? Como el mantra del mexicano, ¿no? Me vale madres a la chingada y no me acuerdo cuál es el otro, pero definitivamente creo que es algo que tenemos que aplicar con nuestros miedos y las penas. Porque si no, entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. ¿Están de acuerdo? O sea, nos quedaríamos híjole, pues no lo hice porque me dio miedo, no lo hice porque me dio pena. O sea, entonces si fuera así, por ejemplo, Einstein, Beethoven, todos estos genios que nos han dado tantos regalos, ¿no? Los hermanos Wright, por ejemplo, que hicieron los aviones. Imagínate qué hubiera sido si ellos se hubieran quedado en tengo miedo y tengo pena. Pues todos estos inventos maravillosos que ha habido en la humanidad no existirían. Picasso, o sea, no sé si han visto la historia de Pablo Picasso, pero es una maravilla, ¿no? Y si Picasso se hubiera quedado en tengo miedo, tengo pena, pues nos hubiera privado de sus maravillosas obras de arte. Salvador Dalí, por ejemplo, que era un loco, me encanta Salvador Dalí. Pues yo creo que son personas que definitivamente para ellos no existía ni el miedo ni la pena, o si existía, pues se lo pasaban yo no sé por dónde, pero definitivamente creo que son dos implantes que nos impiden muchísimo ser nosotros, crear genialidades, que a eso venimos, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi Jimé? Me encantó que trajeras el tema de los implantes, Ana. Y aquí me gustaría comentarles a nuestros escuchas qué es un implante. Un implante es una idea que viene, o sea, que tal cual como lo dice su palabra, se nos implanta en nuestra realidad. Es decir, es algo que no es nuestro y que nosotros lo albergamos y entonces nos lo empezamos a creer. Y entonces bajo esa creencia de los implantes, a mí la frase que nos dijo Denise me hace todo el sentido del mundo. Porque si eso no es tuyo, pues ¿para qué lo enfrentas? ¿No? O sea, ¿para qué te vas a confrontar con algo que ni siquiera tú
lo creaste o tú realmente crees en eso, sino que si te han metido esas ideas y entonces, pues, ¿por qué lo vas a enfrentar? Y pues sí, se atraviesa porque al final del día yo pienso que es como un velo que no nos deja ver la realidad, ¿no? El miedo, yo le digo a mis adolescentes, en terapia o a mis hijas también, les digo, el miedo es un aviso, es como un foquito, ¿no? Es que te dice alerta, cuidado aquí, tienes que considerar algo. Y luego nuestra mente, nuestra dorada mente, que está aquí en este mundo para mantenernos vivos, pues nuestra mente le echa leña al fuego, ¿no? Le dice, sí, porque ahí te puedes caer, porque, y si te caes te rompes la cabeza, y si te rompes la cabeza te mueres, y si te mueres ya no vas a existir nunca más, y tu mamá va a llorar, y el tren del pensamiento trágico, ¿no? Y Televisa se queda corta con cualquier telenovela que nuestra mente haga. Entonces, pues sí, o sea, yo siento que ese foquito que se prende, al final del día, si tú le das mucho poder, pues no vas a ver más nada que esa luz, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, por eso digo, se atraviesa, porque si está ahí esa luz cegándote, pues te toca ir lejos de eso que ni siquiera es tuyo para empezar, porque esa es la realidad, los miedos los vamos aprendiendo también, ¿no? O sea, un niño se sube a la resbaladilla sin bronca, ¿y quiénes somos las que decimos, no, 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 cuidado, es altísimo? Pues a veces somos las mamás, las abuelitas, los papás, los que les ponemos el miedo, ¿no? O a lo mejor el niño dice, estoy aquí en la orillita de la alberca y me muero de emoción, y nosotros le decimos, ay, tienes miedo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros somos los que enseñamos eh, esas lucecitas, en qué momento se deben de prender, pero a veces le creemos tanto a eso que nos enseñaron que ya no vemos más nada que eso. Wow, aquí, híjole, rescato varias cosas. Para empezar, estamos hablando mucho de la idea de yo le digo a mis hijos, y bueno, definitivamente además me lleva al episodio anterior, ¿no? Donde hablamos cómo a través de nuestros hijos nosotros hemos tenido un montón de aprendizajes de nuestra propia historia, ¿no? Y me encanta porque eso justamente nos ha ayudado a resignificar lo que nosotros hoy vivimos. ¿Y desde dónde entonces les estamos hablando a nuestros hijos? Desde ya la potencia que somos o desde el miedo que de alguna forma tenemos implantado, ya sea porque otros insistieron y nos los presentaron, pero a final de cuentas tú elegiste comprártelo, ¿no? Entonces, para mí esto se me hace súper grandioso porque creo que es un gran ejemplo de cómo vamos a la vida, o sea, con la posibilidad de elegir qué tomamos y qué no tomamos. Y aquí surgen, bueno, varios puntos que espero que nos dé tiempo de estos episodios, chicas. Yo creo que necesitamos hacer como un reality donde podamos extendernos 1000 horas para hablar de estos temas. Pero bueno, ya llegará el momento en el que podamos a lo mejor hacer un en vivo con mucha gente, ¿no? Que nos juntemos en algún lugar a charlar. Estaría padrísimo crear algo como eso. Pero bueno, volviendo al tema de los miedos, efectivamente, yo creo que hay uno de los puntos que yo siempre le digo a Ceci. A ver, mi amor, una cosa es miedo y otra cosa es angustia. Si tu vida está en peligro, si estás como en instinto de supervivencia, definitivamente lo que sucede aquí es un miedo, ¿no? O sea, córrele porque ahí viene el tigre persiguiéndote, corre porque ya viene el depredador detrás de ti, tu vida está en riesgo, ten miedo, échale. Pero si en realidad tu vida no está en riesgo, si lo que estás haciendo en realidad tiene que ver con si eres o no eres valiente y un montón de otros juicios que puede haber, entonces lo que estás sintiendo es angustia. Ahorita me metí a buscar la definición de miedo y encontré 2 definiciones que me parecen súper interesantes y que justamente tienen esta palabra de la angustia, ¿no? Dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esto está brutal, porque a veces actuamos como si de verdad viniera el león correteándonos y en realidad lo que tenemos es que hay que pagar la renta, ¿no? La otra definición decía, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces aquí está todavía más cañón porque estamos hablando de algo que es en el futuro que todavía no pasa y que se parece
o más bien no se parece nada a lo que yo estoy deseando en el presente, pero que seguramente está anticipada por algo que me ocurrió en el pasado. Entonces es un revoltijo de información que no tiene nada que ver con la conciencia, ¿no? Y nosotras aquí justamente lo que hemos estado tratando de desarrollar es este poder de la conciencia, donde nosotras pues hacemos un esfuerzo, una elección diaria de no juzgar, ¿no? Como de vivir en el aquí y en el ahora, disfrutando las diferentes energías que se presentan, porque incluso el hecho de que tú puedas decir, puedo con esto, no puedo con esto, qué tengo que hacer, qué se requiere, pues tienes que atravesar todas esas posibles emociones, sensaciones que puedas tener enfrente, ¿no? Otro de los puntos que no quiero que se me vaya es justamente notar si esto que estamos viviendo es nuestro o es de algo que se está transmitiendo o llegando de algún otro lado, ¿no? Esta parte de a quién le pertenece esto que yo estoy percibiendo aquí. Y no sé si me levantaste tu mano, Jimena, pensando en algo similar. Más bien antes, con lo que trajiste de la definición me encantó, Den, porque nos recuerda que el miedo no es algo que está en la naturaleza. Las personas, o sea, los animales no tienen miedo. Los animales están alerta, ¿no? Y tienen esta capacidad de mantenerse conscientes de sus espacios, de sus compañeros de manada, de todo lo que les rodea, pero no tienen miedo. O sea, imagínate a una cebra todo el tiempo así como de, ay no, ¿qué tal que viene el león? Ay no, ¿y si ahorita el guardabosque se va a dormir y entonces la jirafa viene? Y, o sea, pobrecitos, ¿no? O sea, vivirían súper mal. Pero ¿por qué nosotros sí elegimos eso? Entonces me sorprendió mucho esa definición porque dije, wow, o sea, en realidad el miedo es algo que nos inventamos los seres humanos. ¿Y por qué elegimos algo que inventamos y que la neta no sirve de mucho? O no sé, no sé ustedes qué opinen. Eso fue lo que me vino a la mente antes de que pasara lo de si es mío o de alguien más, ¿no? Porque dije, wow, qué fuerte. O sea, hemos inventado algo que ahora ya nos la creímos y vivimos todo el tiempo en angustia y desesperación por algo que no existe. Está cañón. Sí, definitivamente. Todo esto que dices, Jime y Denise, ¿cómo, o sea, cómo tomamos este miedo, como dices, como si estuviera el león atrás de nosotros y lo único, ¿no? O sea, tengo que pagar la renta, entonces ya me estresé, entonces ya todos mis músculos se tensaron, entonces mi mandíbula está apretadísima, como estos animales, ¿no? Porque no sé si sepan que, bueno, tanto en biodescodificación como en, bueno, descodificación biológica, etc., se dice que la mandíbula, ¿no? Es esta parte de la defensa, ¿no? De que estás corriendo peligro cuando tienes tensión en la mandíbula, o inclusive esta parte de ir por el bocado, ¿no? O sea, como de atrapar bocado, ¿no? De que te cuesta trabajo. Más los dientes. Pero bueno, la mandíbula es toda esta parte de la apretamos porque creemos que estamos en peligro. Y esto lo digo porque justamente yo en estos días he estado teniendo como mucha tensión aquí y por ende dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, obviamente con esto que yo sé acerca de biodescodificación, digo, ok, a ver, Ana, pues no estás en peligro. O sea, ¿de verdad estás en peligro? ¿Sí? O sea, a lo mejor hay cosas que te pusieron así como el foquito rojo, ¿no? O que traemos estos miedos del pasado porque cuando estuve en una situación similar me pasó algo, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas veces hemos estado nosotros en verdadero peligro? De que alguien viene y nos va a hacer algo, nos están correteando, o sea, sí, comprendo, la gente que está en la guerra y todo, ¿no? Pero bueno, o sea, si vives como en el día a día normal, natural, en donde realmente no hay estos peligros, al menos que, o sea, te podría llegar a pasar, pero a veces es mucho más lo que estamos creando en la mente que lo que en realidad puede llegar a pasar. Y entonces ya nos compramos 80,000 historias, ya nos causamos dolores de cabeza, migrañas, dolor de mandíbula, insomnio, no, todas estas enfermedades, porque tenemos miedo a algo que ni siquiera es real.
que ni siquiera está pasando o ni siquiera, probablemente jamás pase. Y sí, claro, o sea, mucho de esto también pues lo traemos en nuestras células, ¿no? Probablemente nuestros antepasados vivieron en la guerra y en nuestras células y en nuestro inconsciente está todo esto y no tenemos ni idea. Para eso sirven todas estas terapias como biodescodificación, hipnosis, barras de access. Tenemos 80,000 herramientas. Entonces, si nosotros vivimos todo el tiempo en este estado de alerta, generando cortisol, con miedo, con angustia, bueno, ¿qué tomaría que si tú vives de esta forma, pues que busques una terapia de ya sea barras, ya sea hipnosis, biodescodificación y todo el abanico de sesiones, terapias que hay, ¿no? Porque sí se puede, o sea, en una sola sesión, yo te lo digo porque yo lo viví, mi papá que es hipnoterapeuta, cuando yo tenía 12 años, 11, 12, no recuerdo exactamente, pero bueno, estaba en secundaria, tenía que decir una poesía en mi salón. ¿Y qué pasa? Que llego, me sabía perfecto la poesía y a la hora de pararme enfrente del salón me paralizo y me pongo a llorar, ¿sí? Porque algo me dijo que en mi sistema que había peligro de que se fueran a burlar de mí o todos estos temas que yo me creé en la mente, cuando en realidad eso pues ni siquiera era cierto, o probablemente sí, pero pues bueno. Y entonces llego a mi casa y le cuento a mi papá y me dice, a ver, vamos a hacer te voy a hipnotizar, ¿no? Y entonces me hipnotiza. ¿Y qué creen? No solo gané el concurso de poesía, después durante toda mi secundaria gané muchos concursos de poesía y oratoria. Y hoy no tengo nada de miedo de hablar en público. Claro, a veces como que pues sí, de repente nos puede entrar como un poquito el pánico escénico, ¿no? Pero pasa, o sea, es como un microsegundo, ¿no? O nos podemos llegar a trabar. Pero de verdad este tipo de terapias y herramientas son súper mágicas y te pueden ayudar a atravesar cualquier miedo, fobia y trauma. Entonces, pues sí, si tú tienes este tipo de traumas, miedos, fobias, etcétera, te sugiero mucho buscar alguna sesión, ya sea con nosotras o con alguien de tu confianza. Adelante, Denise. Gracias. Acá me quedo pensando en dos cosas que surgen, ¿no? La primera, justo esto que hablabas, ¿no? Que esto puede estar viniendo, este miedo, esta sensación de angustia de algo pasado. O sea, todas estas líneas o personas que tienen la creencia de las vidas pasadas, pues vaya, o sea, el mismísimo cavernícola, ¿no? O sea, y los invito a ver Los Croods, digo, hablando de mamás y películas infantiles, yo creo que para mí Los Croods es una de las películas más increíbles que existen porque justamente es como la demostración gráfica de que el miedo se atraviesa y que cuando tú estás en un peligro de vida, pues muévete o te come y muchas veces descubres que aquello que te iba a comer hasta es domesticable y se vuelve tu mascota y te acompaña, incluso te rescata. O sea, se puede hacer como una representación de una parte tuya que saca la garra, ¿sabes? Y que se pone las pilas para poder, pues, atravesar aquello que te está limitando, ¿no? Los Cruz solían vivir en una cueva y justamente decían, nunca hay que perder el miedo porque el miedo te mantiene con vida. Pues de alguna manera sí es cierto, ¿no? El miedo es aquello que te lleva como a sobrevivir, pero a sobrevivir con tus barreras bajo esas limitaciones y todo lo que se pueda presentar, ¿no? Sin embargo, cuando tú quieres crecer, justamente lo que tienes que hacer es romper con eso, salirte y buscar que más allá. Puede ser súper incómodo. Sin embargo, es la misma incomodidad la que te permite desarrollarte y buscar miles pues, nuevas opciones que se te pueden presentar, ¿no? Ahora sí que qué más es posible y cómo pueden mejorar esto. El otro aspecto que me hizo pensar mientras te escuchaba es que tú hablas de biodescodificación, hablas de hipnosis, hablas de barras de access. Ustedes que nos escuchan saben, Jimena y yo somos psicólogas, tenemos una formación como en la corriente psicoanalítica, ¿no? Y yo justamente trataba de escuchar, pues como desde esta mirada también, ¿no? Un poco, porque justamente hoy buscando una información me salió una imagen de barras de Access Consciousness, la nueva charlatanería, ¿no? Algo así decía. Cuando yo lo leí dije, interesante, ¿no? Y
me encantaría invitar a todas aquellas personas que desconocen de los beneficios de otras corrientes, de otras terapias, de otro lo que sea, para poder conocer qué hay del otro lado del río, ¿sabes? O sea, yo como, pues, desde la maestría de psicoterapia psicoanalítica, te puedo decir que en algún momento sí pude haber dicho, oh, charlatanería. Y ahora que lo veo y lo vivo y lo disfruto en mi cuerpo y en mi ser, de verdad, para mí no es opuesto, es un complemento delicioso. Para mí es una formación que me ha venido a enseñar cómo aprender de mi propio cuerpo, que me ha venido a nutrir de muchas otras cosas que yo tenía a lo mejor reprimidas, segregadas, porque solamente veía desde los lentes de esa corriente. Pero yo no soy una cosa, yo soy miles. Ahora sí que como dice nuestra cortinilla, ¿no? Todo lo que eres suma. Y seguramente ahorita Jimena nos podrá decir un montón, tú desde tu mirada de fotógrafa, desde tu mirada de experta en meditación, creo que todo de verdad suma. ¿Cuánto me encantaría poder tener una charla con mis colegas de la maestría, con los propios profesores mientras les doy barras? Y estoy segura que se van a relajar para empezar un montón y que bajen sus barreras y que se den cuenta de todo el beneficio que hay de probar otras opciones. Cuando yo estudié la maestría, mi escuela de psicoanálisis estaba en un centro comercial donde de un lado estaba la corriente psicoanalítica y de verdad cruzando el pasillo estaba la escuela de la corriente sistémica. Y casi que cuando la gente pasaba por ahí era así como de, no te juntes con esa chusma, ¿no? O sea, y hoy me muero de risa de pensar qué absurdo y qué gran juicio nos mantenía separados, porque la delicia que hay de conocer el sistema familiar más todo lo que puede sumar la profundidad psicoanalítica y mientras les damos barras y los biodescodificamos, o sea, solucionaríamos el mundo si sumáramos potencias. Y es que esto que dices, Denise, yo creo que también es por el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a no tener razón, ¿no? A no tener como, ¿cómo se dirá? Como el cetro de rey de la ciencia en tu mano, ¿no? ¿Cuántas veces también se ha criticado al psicoanálisis porque no es ciencia, porque no puede demostrarse científicamente? Pero pues al final del día es una ciencia social que va al caso por caso. ¿Cómo voy a demostrarlo científicamente? ¿No? Entonces, si quieres, digo. Es que justo lo que te iba a decir cuando dijiste, es que, o sea, esto es una lucha de pronto de poder, de ver quién sabe más, quién puede tener la razón, quién tiene la verdad absoluta. Y el tema es que eso es una mentira enorme, porque no puede haber una sola manera de pensar. O sea, ¿Y sabes algo? Perdóname que te interrumpa, pero ahorita me vino una toma de conciencia súper fuerte, porque incluso eso hacemos con nuestros hijos, ¿no? O sea, como nosotros decirles, yo ya viví, yo ya tengo la verdad de la vida y quiero que tú no pases lo que yo pasé, pero les estamos robando esta magia de construir ellos su verdad. Y los llenamos de implantes y los llenamos de cosas que no son de ellos, ¿no? Y entonces ahí viene esta maravillosa herramienta que nos ibas a contar hace rato. Que ahí a mí me gustaría mucho como hacer énfasis que a veces nosotras como mamás, los papás, los maestros, les decimos, ten cuidado, no lo hagas, desde el amor más infinito y grande que tenemos por nuestros hijos, porque son nuestros tesoros, porque no queremos que se nos caigan y que se les rompa la cabeza y, ¿sabes? O sea, es desde el amor y desde el cuidado. Sin embargo, esta invitación que estamos haciendo hoy de atravesar el miedo y de permitirte a ti misma y al otro vivir su propia experiencia, ¿no? O sea, un poco, también hay mamás que dicen, pues si se cayó, se rompió, le sobo y ya, ¿no? Y es verdad, o sea, muchas veces a partir de esa permisión que tú eres como ser responsable, que yo lo pongo entre comillas porque pues está cañón, a veces no eres responsable ni de ti misma, ¿no? Pero les permites desarrollarse y justo cuando, no, te vas a caer, no puedes, pues ni viven.
Y lo peor del caso es que justamente se privan de la experiencia de poder disfrutar un montón de cosas que vale la pena, pues te caes, te levantas y ya está, ¿no? Desde el aprender a andar en bicicleta, desde el agarrar a la víbora que te ofrecen en el zoológico, desde ir a agarrar a los caballos, ¿no? Que ya muero de ganas porque nos lleves a conocer a la patrona, Jimé. Pero claro, o sea, son experiencias que tal vez en otros momentos de vida sí eran necesarios como privarse, porque pues si no te agarraba el depredador, o sea, en otros momentos de nuestra vida. Pero como decía Ana hace un rato, ¿realmente nosotras estamos en un momento o en una circunstancia donde nuestra vida esté en peligro? No, afortunadamente no. Y gratitud infinita por todos nuestros antepasados que sí lo estuvieron y que se las ingeniaron y buscaron la manera de darnos protección y seguridad. Por algo nuestras casas pues ya son de otros materiales, ¿no? Pero ya estamos años luz de eso y seguimos con la misma sensación corporal de angustia, llenas de cortisol y de adrenalina. ¿Y para qué? Puro tóxico al final en nuestro cuerpo. Requerimos barras para relajarnos. Sí, Denis, 100% de acuerdo contigo. Tenemos que bajar las barreras muchísimo porque de verdad no estamos en peligro. Y esto que dices de cómo les estamos metiendo miedos constantemente a nuestros hijos está cañón. O sea, de verdad. Y aquí me viene mucho este tema, ¿no? Por ejemplo, de todas estas cositas que nos pasaron en la infancia, que a lo mejor fueron dolorosos para nosotros, ¿no? Y decimos, híjole, yo no quiero que mi hijo pase por esto, pero al final nosotras estamos aquí hoy con toda esta sabiduría, con todo este aprendizaje, tenemos todas estas herramientas que compartir por todo eso que vivimos. Porque si no lo hubiéramos vivido, pues no podríamos estar compartiendo esto. Entonces yo creo que desde este espacio es decir, ok, a ver, mi hijo vino a este planeta Tierra a experimentar la vida, a experimentar algo. Él solito sabe que tiene que experimentar, no yo, porque yo no tengo ni idea, ¿sí? Al final los vamos a ir guiando como nosotros podemos, pero no tenemos ni idea de qué es eso que ellos están eligiendo, de qué es lo mejor para ellos. Y de verdad, híjole, ayer mis dos hijos, bueno, ayer uno y hoy el otro, me dieron unas lecciones impresionantes. Llevo a Pablo a una clase terapia, ¿no? Y la terapeuta me sugiere que acompañarlo con otra terapia, ¿no? Que porque eso le puede contribuir mucho. Y entonces volteé a Pablo y me dice, ¿qué tanto te decía? ¿Con quién me quieres llevar? Y digo, no, pues una terapeuta que te va a ayudar para que te sientas más feliz, para que tú sabes todo esto, ¿no? Me dicen, mamá, yo no necesito ya nada, yo estoy bien así. Yo así estoy feliz, mamá. Me quedé así de, ok. Y entonces, esta toma de conciencia de decir, a ver, o sea, ¿cómo vamos por la vida, no? Queriendo cambiar, llevamos a nuestros hijos y nosotros también a, no sé, haciendo 80,000 cosas porque nos creemos erróneos y porque los creemos erróneos. Y todo esto viene de los miedos, ¿eh? Porque yo tengo miedo a que mi hijo no encaje, porque a que sea diferente, a que le vayan a hacer bullying, a que lo vayan a molestar, a que todo esto, ¿ok? Y entonces estoy buscando con quién llevarlo o que me lo cambien, ¿no? Que se está tardando en hablar y entonces ya lo llevo a terapia de lenguaje porque se tarda en hablar, porque qué miedo que lo, ¿no? Y al final cada quien tiene su tiempo y su ritmo. Y mi otro hijo hoy en la mañana igual, ¿no? Tenían que ir disfrazados a la escuela, bueno, si ellos querían. Y agarró y mira, aquí un disfraz, no sé qué, y no quería ponérselo. Y me dice, mamá, entiende que hoy no es Día de las Madres, hoy es Día del Niño, y yo no me quiero poner esto, me toca elegir a mí. Y es así de, ok, o sea, de verdad digo, ay, mis hijos de verdad me están, o sea, son los maestros más cañones, ¿no? Y de la misma forma es como, ok, o sea, yo quiero ponerle esto a mi hijo porque me dijeron que tenía que ir disfrazado, pero el niño no quería ir disfrazado, ¿sí? Y entonces es nuevamente, ¿no? Como este tema de, a lo mejor no es un miedo como tal, pero es no, pero tiene que ir disfrazado en la mano, y no, él no quiere y está bien, es perfecto. Entonces, como que quiero cerrar un poquito con esto, ¿no? Dejemos de estarle buscando chichis a las hormigas. Somos perfectos,
nuestros hijos son perfectos y el miedo y la pena a la basura, al excusado y le jalamos, porque no nos sirven de nada, nada más nos limitan. Wow, con Pablo y con Alejandro, ¿eh? Me dejaron sorprendidísima. Pero ¿sabes algo, Ana? Tú dices, a lo mejor esto no tiene nada que ver con los miedos, pero yo creo que sí, tiene todo que ver con los miedos. Porque, por supuesto, toda la vida, todo el tiempo nos dicen, tienes que caber en la cajita que es cuadrada, como en algún otro episodio hablábamos, ¿no? De tienes que tener la cabeza cuadrada, cuadrada, cuadrada. Ay, pero yo soy círculo. No, pues a ver cómo le haces, pero tu círculo se vuelve cuadrado. Y por supuesto que se vuelve un miedo de decir, ¿por qué no soy igual que los demás? O sea, algo me va a pasar porque no tengo la cabeza cuadrada. Y de verdad lo vivimos como un proceso de va a venir el tigre a comernos. Entonces, amé la respuesta de Alejandro sobre todo porque, o sea, es así como de, mamá, toma conciencia. Y es justo lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? O sea, de que en el momento que tú tomas conciencia, pues los miedos se caen. Los miedos se van al suelo, se van al excusado y le jalas y ya estuvo y tú sigues. Entonces, de verdad, yo los invito a que si en algún momento ustedes se sienten temerosos o están angustiados por alguna situación, primero se pregunten, ¿es real esto que estoy viviendo? ¿No? ¿De verdad está ya ahorita aquí presente en mi realidad esto que yo estoy temiendo? Y háganse presentes en su vida, porque como Alejandro podemos darnos cuenta que hoy es Día del Niño y no de la mamá, y entonces podemos ir sin disfrazarnos o ir como nosotros querramos, ¿no? Porque a lo mejor también ahí sale que te dicen, no mamá, yo me quiero ir en pijama, y ahí empiezan otra vez, ¿no? El cerebro, no, como con pijama, no, la pijama no clasifica en disfraz y empezamos otra vez, ¿no? La lucha. Pero amé su respuesta porque fue una así de, mamá, vente, ven acá a la conciencia y vamos a hacerlo distinto. Me encantó. Sí, de verdad, estos niños hay días que me sacan canas verdes, pero hay días que también pues me regresan, ¿no? Como dices, y te traen a la conciencia y es decir, a ver, mamá, y de verdad es que tenemos que comenzar a escucharlos más porque ellos son mucho más sabios que nosotros. Ellos están más conectados con ellos mismos y con la conciencia. Y si empezamos a ser más como ellos, creo que podemos quitarnos un peso gigante de encima. De verdad. ¿Sabes qué, Ana? Yo diría, en vez de ser como ellos, ser más nosotras cuando estábamos con la pizarra vacía, ¿no? Yo insisto, funcionar más como mi Denise niña, aquella que creía que todo lo podía, que no pasaba nada si se trepaba al castillo que estaba justo arriba de la resbaladilla del parque, ¿no? O sea, sin límites. La imaginación te permitía y te hacía sentir que lo podías todo. Así que justo, creo que desde ahí hay que funcionar, desde esta conciencia más conectada con lo que el universo mismo es, con lo que yo como ser infinito soy, sin la limitación o el implante distractor que me contrae, que me llena de angustia, desconfianza y cortisol. Así que bueno, para cerrar este episodio, yo creo que la invitación es justamente, como decía Jimena, preguntarnos si de verdad el peligro es inminente, si mi vida está en riesgo, qué opciones tengo aquí, qué más es posible, cómo puede mejorar esto. Y más a profundidad, reflexionar si es esto mío, preguntar si es esto mío, si es de alguien más, a quién le pertenece esto. Y yo creo que pues próximamente tendremos que hacer otro episodio donde podamos seguir hablando de todo lo que los miedos despiertan y mueven, porque es un tema bastante profundo. Gracias a ustedes que nos escuchan, gracias a ustedes, chicas infinitas, por su tiempo, su cariño y sus tomas de conciencia. Gracias por las enseñanzas increíbles que nos comparten también a través de sus hijos. Gracias, me encantó compartir este episodio, todas estas tomas de conciencia y como dices, de verdad, creo que tenemos que hacer otro episodio acerca de los miedos porque da para mucho. Y pues gracias a todos, todas las que nos escuchan, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana y que tengan excelente semana y a tirar todos los miedos a la basura. Bye bye.
Sí, totalmente. Tiran a la basura todos los miedos y sobre todo, acuérdense esto que dijo Denise muy rapidísimo, pero que es cierto. Todo aquello que nos distrae de la potencia que realmente somos. O sea, estos miedos a veces nos están distrayendo de la fuerza y de la potencia y de la capacidad y de nuestras habilidades que están abajo o detrás o donde quieran ponerlo del miedo. Entonces, tírenlos a la basura porque atrás de eso hay unas personas súper increíbles dispuestas a poder con esta vida y 800 más, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta semana, gracias por compartirnos estas vivencias con tus hijos, Ana. Den, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, que tengan excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales en @m_a_. A Denise la encuentras como Potencia Consciente. A Ana la encuentras en Instagram como Proyecto Amor y Magia. y yo estoy como @elige tu vida blog. Gracias por escucharnos. ¿Qué más es posible y cuánto más podemos crear? Bye. Gracias, bye bye. Síguenos, Comenta, comparte y hagamos que la magia sea aún más potente. ¿cuánto más podemos crear?